Ser así, los demás que deseen apuntarse tendrán el uso de la palabra. De lo contrario, vamos a terminar con ese orador. Tengo registrados para hablar en contra a don Manuel Bartlett, para hablar a favor al senador Gerardo Flores, a favor senador Raúl Morón, a favor senadora Luisa María Calderón, a favor senador Daniel Amador, a favor senador Benjamín Robles, a favor senadora Mariana Gómez del Campo, a favor senador Armando Ríos Peter, a favor senador Fidel de Médicis, a favor senadora Angélica La Peña y a favor senador Mario Delgado. Después del senador Delgado voy a consultar si está suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra don Manuel Bartlett. Ahí voy, no somos... Esta presidencia saluda la presencia del doctor Denis Charles, presidente del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Yucatán, quien viene acompañado de su distinguida familia y son invitados a esta sesión por la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Bienvenidos. Con su venia, señor presidente. Consideramos absurdo que una iniciativa destinada a los mexicanos deportados no haga alusión a ese grupo de manera precisa, sino a una generalidad de inmigrantes en la exposición de motivos. No se mencionan los deportados en el texto de la propuesta de reforma de la Ley General de Educación. La Secretaría de Educación Pública ha declarado en los medios que en la ley que con esta reforma se pretende otorgar mayores facilidades a los deportados para que se incorporen al sistema educativo nacional. Actualmente, todos los niños que cursan la educación básica y cambian de domicilio, estado o regresen del extranjero, se incorporan gratuitamente y en forma inmediata a la escuela actualmente, tomando en cuenta su edad y un examen de conocimientos para su colocación. Para nosotros, el verdadero objetivo de la reforma, porque siempre hay que estar pendientes de todas estas fabricaciones, insisto, para nosotros el verdadero objetivo de la reforma, estando resuelto el problema, es permitir que los particulares, universidades privadas, autoricen la validación de estudios en la educación superior. Es decir, privatizar el procedimiento de validación o convalidación de estudios. En la presentación que aquí se ha hecho, se habla de flexibilización, etcétera. No se toma en cuenta lo que ya existe, pero eso sí, entran las instituciones privadas a tener las facultades que son hoy del Estado. Un paso más en la privatización. Consideramos con fundamento en el artículo 3 de la Constitución que la competencia de validación y convalidación de estudios, que por cierto debe simplificarse, estamos de acuerdo, debe seguir correspondiendo a las autoridades educativas y que estas atribuciones no deben de ser compartidas con las universidades privadas o con agentes privados dedicados a la educación. Ese es el meollo de esta iniciativa. La reforma propone que las autoridades públicas renuncien a la atribución exclusiva que tiene la autoridad ejecutiva para otorgar la revalidación. La reforma faculta a las instituciones que cuentan con el reconocimiento de validez oficial, REVOE, para que revaliden estudios parciales y los estudiantes puedan continuar los estudios iniciados en otras escuelas del extranjero. Insistimos, deben flexibilizarse y simplificarse. De acuerdo con la iniciativa, la Secretaría de Educación Pública tendrá facultades para establecer las normas y los criterios a través de los cuales los estudios realizados fuera del sistema educativo puedan tener validez oficial,
para que posteriormente el centro educativo privado realice el acto material de la validación. Actualmente, la autoridad educativa tiene las competencias para validar estudios, según se establece en los artículos 13 y 14 de la Ley General de Educación. La iniciativa, por el contrario, traslada las competencias a los particulares. La Secretaría de Educación Pública ha reglamentado sus facultades de revalidación mediante diversas normas, particularmente el acuerdo número 286, por el que se establecen los lineamientos, las normas y criterios generales a que se debe ajustar la revalidación. Consideramos que basta con hacer una adecuación especial a este acuerdo para que responda a las necesidades inmediatas de los connacionales repatriados y simplificar los requisitos de revalidación, eliminando la postilla de los documentos, la entrega de planes y programas de estudios cursados o la presentación de los antecedentes académicos, y de esa manera ayudar, sin mayor complicación ni mayores vueltas, ayudar a los migrantes que deseen incorporarse al sistema educativo nacional como debe de ser, como es nuestra responsabilidad. Asimismo, debe fortalecerse a las autoridades educativas locales, que tienen la facultad exclusiva para la revalidación, con la finalidad de que instalen urgentemente oficinas que permitan atender a los mexicanos repatriados. En conclusión, consideramos que el Estado no puede permitirse perder facultades sobre la revalidación de estudios y proceso que implica ejercer las facultades de una autoridad educativa. Queremos proponer que se cite a comparecer a la brevedad posible al secretario de Educación, Nuño, con objeto de que exponga el contenido de la iniciativa y aclare cualquier duda sobre los alcances de la misma. La Constitución es muy clara al respecto, lo hemos apuntado rápidamente. Los particulares, mandato constitucional, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley. Nuestra norma fundamental se refiere a la impartición de la educación, no a la revalidación de estudios. Pretender que los particulares se encarguen materialmente de la revalidación implica ir más allá del artículo 3 constitucional en detrimento de las funciones públicas. Hay que tener mucho cuidado con estas iniciativas que surgen de una secretaría y de un presidente cuyo objetivo ha sido todo el tiempo la privatización de la educación pública. Y ese es un paso más. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, don Manuel Barlet. Tiene uso la palabra el senador Gerardo Flores. Y les pido a los demás oradores que se apeguen al tiempo, toda vez que todos ya son a favor. Muchas gracias, presidente. El dictamen sobre la iniciativa preferente presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, que hoy aprobaremos en este pleno, se inscribe en un contexto en el que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado y ejecutado acciones que buscan endurecer la política migratoria de ese país, apoyado en una visión completamente miope sobre el estado actual de los flujos migratorios. La mezquina e inaceptable forma y trato que Donald Trump ha propinado a nuestros connacionales es un hecho que no podemos pasar por alto, es una situación que nos indigna como mexicanos y a la que debemos reaccionar alzando la voz en defensa de aquellos migrantes mexicanos que han partido a Estados Unidos. Desde el ámbito institucional
y comprometidos con nuestra labor parlamentaria, las senadoras y senadores de este órgano legislativo hemos estudiado y discutido de manera intensa la iniciativa en materia de equiparabilidad y revalidación de estudios planteada por el titular del Ejecutivo. La propuesta busca anticipar y atender aquellas situaciones que impiden a los migrantes retornados incorporarse a la nueva realidad nacional. El reto no es menor, pues la población que retorna se conforma por personas que dejaron el país desde que eran niños, lo que en muchos casos implica una situación laboral, educativa y social desconocida para ellos. Además, encontramos a un importante número de menores nacidos en Estados Unidos que acompañan a sus padres mexicanos al retorno y que hace de su proceso de integración una cuestión más complicada, pues en muchos casos no hablan español. Es difícil que sean aceptados en las comunidades de origen de sus padres y en su mayoría no cuentan con acta de nacimiento o CURP, lo que se ha convertido en una barrera para el pleno ejercicio de sus derechos, entre los que se encuentra la educación. Por ello, esta coyuntura migratoria entre México y Estados Unidos representa una oportunidad de salvaguardar un derecho humano consagrado a nivel constitucional en el marco de la aprobación de la reforma educativa, el derecho a la educación de calidad para todos, y que hoy, por cuestiones burocráticas y por la falta de flexibilidad para atender a esta población estudiantil, muchos mexicanos se han visto impedidos para ejercerlo. Con esta reforma, entre otros puntos, se garantiza que todas las personas que habitan el país cuenten con las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del sistema educativo nacional, y por el contexto en el que se da, se faculta a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender de manera preferente a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, entre otras. Durante el debate al interior de las Comisiones Unidas se discutió si esta tenía que ser una reforma que atendiera exclusivamente el problema migratorio actual. La conclusión fue que no. Es por eso que la redacción propuesta permite que cualquier persona pueda favorecerse y a la par puedan implementarse políticas públicas a favor de los migrantes retornados. Se faculta a la SEP a emitir un marco nacional de cualificaciones a efecto de facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema educativo. Se faculta a la SEP a autorizar a las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como a las públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de los estudios de educación media superior y superior. Se obliga a las autoridades educativas a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad. Se deberá promover la simplificación de los procedimientos de revalidación, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Es difícil calcular el volumen de personas que en el marco del endurecimiento de la política migratoria estadounidense retornarán a México, ya sea de manera forzada o voluntariamente. Es urgente adoptar medidas que atiendan a ese sector poblacional, pues la masiva oleada de deportaciones de mexicanos que radican en aquel país continuará, y al regresar a México deben contar con la oportunidad de integrarse adecuadamente. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos satisfechos y entusiastas por la aprobación de esta reforma, que representa una acción del Gobierno de México en favor de todos los mexicanos de nuestro país en un contexto internacional con una gran diversidad de retos. Reconocemos el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto al presentar esta iniciativa preferente que dará solución a las demandas de muchos migrantes retornados, así como a los propios nacionales. Por último, no quiero dejar de señalar que no es una privatización, es una simple delegación de facultades. Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Gerardo Flores. Seguimos en la discusión en lo general y tiene el uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco, hasta por 5 minutos.
Con su permiso, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, estamos aquí para discutir y votar la iniciativa preferente que presentó el titular del Poder Ejecutivo sobre diversas reformas a la Ley General de Educación, cuyo objetivo es simplificar los trámites para la revalidación de estudios y la inserción al sistema educativo de estudiantes mexicanos deportados de los Estados Unidos. Esta iniciativa proviene de un enorme agravio en contra de México, el ataque sistemático que Donald Trump ha emprendido contra nuestro país. Pero también esta iniciativa es parte de las acciones y acuerdos que deberemos de tomar las y los mexicanos para enfrentar la crisis en la relación bilateral México-Estados Unidos. También coincidimos en que esta crisis abre la enorme posibilidad de retomar el rumbo del país, de corregir el camino y de reconstruir el vínculo de unidad entre la sociedad y Estado mexicano, porque solo desde un esfuerzo conjunto y coherente con este objetivo es que tiene sentido hablar de la necesaria unidad nacional. Este esfuerzo que todas y todos debemos hacer para lograr la unidad nacional, pero principalmente desde las instituciones y poderes que conforman el Estado mexicano, implica enfocar nuestras capacidades en diversos puntos de partida. En principio, nos obliga a identificar con mucha precisión las acciones de corto y mediano plazo para defender los derechos de nuestros hermanos en los Estados Unidos, así como las acciones que tendremos que emprender para atender el retorno forzado a nuestro país de otros tantos connacionales y sus familias. Desde la economía hasta la educación, este retorno de connacionales implica que el Estado mexicano deberá reorientar los modelos que marcaron en los últimos años el destino de nuestro país. Necesitamos más reformas, programas sociales y políticas públicas que garanticen oportunidades educativas y laborales para los que regresan, pero también para todas y todos los mexicanos que vivimos de este lado de la frontera. No tendríamos que preocuparnos por la construcción de ningún muro si fuéramos capaces de generar aquí mismo, en nuestro país, las condiciones de vida, de educación y de trabajo que millones de mexicanos demandan cuando piensan en los Estados Unidos como una opción de futuro. El gobierno mexicano tiene la enorme responsabilidad de ser sensible ante las necesidades y reclamos de nuestra sociedad para emprender el camino de una reforma de todas las reformas. Pero también debemos construir una estrategia de largo plazo en el área que hoy nos ocupa, una reforma de la educación para todos, migrantes y no migrantes. Esto implica, en primer lugar, rediscutir una reforma educativa que no sea punitiva y que además esté ya perfilada en este nuevo escenario nacional e internacional. Quiero decir que México y su nuevo modelo educativo deben ser concebidos como un proyecto social antes que gubernamental, y es la misma sociedad a partir de la cual se debe discutir el método para construir este modelo. Hoy más que nunca necesitamos de una educación que se conciba integralmente y sea resultado de una experiencia social incluyente. En el nuevo contexto de crisis se ocupa la construcción de una reforma y un modelo educativo que garanticen educación para todos, que aseguren que la formación educativa que nuestros hijos, niños y jóvenes migrantes y no migrantes reciban en nuestro sistema educativo sea pertinente en términos de la adquisición de competencias genéricas, específicas, holísticas y transversales que el mundo de la cultura del trabajo les demanda. La actual reforma educativa dirigida a nuestra población migrante debe ir más allá de un pronunciamiento. Debemos pensar ámbitos como la educación a la luz de las experiencias latinoamericanas de los últimos años y redefinir nuestro modelo educativo con nuevos criterios y estándares, que implica fortalecer nuestros valores nacionales de unidad y solidaridad, pero al mismo tiempo de vinculación y articulación con otras regiones como la misma latinoamericana, en la que México debe retomar un liderazgo democrático en educación y en otras áreas del desarrollo. Ante esta situación, la estrategia para afrontar esta difícil situación debe estar centrada en el sector educativo, lo que implica que se debe contar con los recursos suficientes para la aplicación de estas reformas y con esto evitar que se transformen en letra muerta. Senadoras y senadores, el acceso a la educación, la movilidad educativa y la disminución de la deserción escolar
tienen que ir acompañadas de estrategias integrales de inserción de la población retornada, de las familias transnacionales y de los migrantes y refugiados que se encuentren en nuestro país. Sigamos trabajando en la discusión de una reforma educativa y migratoria mucho más amplia, que ponga en el corazón de nuestro marco jurídico los derechos universales de nuestros hermanos migrantes. Una reforma que reconozca su derecho a la certificación de competencias laborales, que genere una respuesta integral de la relación educación, ejercicio profesional, mercado de trabajo, que considere la gratuidad en trámites y servicios educativos en todos los niveles, que impulse el modelo de educación dual y que diversifique la capacitación permanente para el trabajo. Necesitamos una reforma educativa y migratoria integral que garantice en cada aula y escuela la inclusión y la equidad, que genere diversas opciones de acompañamiento pedagógico y bilingüe a los docentes para dotarlos de las herramientas didácticas que hagan de la interculturalidad una convivencia armónica en un entorno escolar. Una reforma educativa y migratoria que aproveche, termino, presidente, las capacidades científicas y tecnológicas de nuestros migrantes repatriados, que estimule sus habilidades personales y profesionales, sobre todo que permita incorporar activamente nuestra población migrante al desarrollo social, cultural y económico que México necesita. Por todas las razones aquí expresadas, por solidaridad y compromiso con todos nuestros migrantes y sus familias, el voto del Grupo Parlamentario del PRD es a favor de esta iniciativa y de la dignidad de nuestros hermanos migrantes mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, senador Raúl Morón Orozco. Tiene uso de la palabra la senadora Luisa María Calderón Hinojosa para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, presidente, quienes vivimos en estados de alta emigración e inmigración conocemos perfectamente que la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo, aunque no sea una gran reforma, es una reforma que atiende justamente a esta mayor inmigración en los últimos años de mexicanos que vienen a casa de regreso, que muchos de ellos son repatriados, pero que también otros han decidido estratégicamente volver a casa porque allá no hay una posibilidad segura de desarrollo. Los vemos regresar fundamentalmente a las grandes ciudades a buscar otra oportunidad de trabajo, y si no, los vemos regresar a sus pequeñas comunidades con una familia tripatriota o de 3 países, un papá mexicano, una mamá salvadoreña, unos chiquitos que regresan, que han nacido o que vienen por primera vez porque han nacido en Estados Unidos y llegan a este país a una escuela que difícilmente les puede atender, que no entienden la lengua, que se les dificulta entrar, que no traen documentos, que les piden su cédula, su acta de nacimiento, o si llegan a otros niveles educativos les piden el acta de secundaria, la de la preparatoria, o jóvenes que vienen de regreso y que han estudiado una carrera que en este país no existe aún, que no se la revalidan porque no se parece o no es igual o está muy lejos de las carreras que aquí hay, y entonces regresan sin título, aparentemente sin competencia, y todo lo que han aprendido de aquel lado no les sirve para conseguir un trabajo. Es cierto, como dice el senador Morón, que este regreso de las y de los migrantes, de los mexicanos, debemos verlo como una gran oportunidad. Vienen con grandes competencias, vienen con un segundo lenguaje o con un lenguaje materno que es el inglés, y que debemos aprovecharlos como comunidad. De tal manera que es de celebrarse esta iniciativa y también de celebrarse este trabajo parlamentario que, como dice nuestro querido compañero Juan Carlos Romero Hicks, se ha hecho bien y rápido. Se ha hecho bien porque se ha escuchado a los distintos actores desde sus distintos puntos de vista, a los activistas que defienden a los mexicanos, especialmente a los Dreamers, a los especialistas que nos han dicho qué es lo importante o qué es lo objetivamente valioso de este ahora dictamen. Hemos escuchado a los rectores, hemos escuchado a las autoridades, ha venido el propio secretario Nuño, ha venido el comisionado de inmigración, y con todos ellos hemos todos aprendido cómo es este proceso. Y yo querría recuperar
esta frase que ha dicho el senador Romero Hicks: aprender es despertar. Y recuperaría desde el PAN lo valioso de este proceso de dictamen y lo que implica haber hecho el dictamen con estas puertas abiertas, con quitar las barreras, con poder aceptar a quien viene sin papeles. Pienso que lo fundamental de este dictamen es que se funda en la confianza. Y eso para la democracia es un valor absolutamente importante. Ya lo decía Fukuyama en 1992 y Moreno en 2011. Un valor fundamental para la democracia es la confianza. Y en México, según el informe País, nosotros tenemos una muy grande desconfianza. Solo 28 de cada 100 ciudadanos confían en el vecino o en el resto de ciudadanos que están a su alrededor. ¿Cómo vamos a construir un modelo democrático ejemplar si no confiamos? Desde 1988, qué pena que no ha sacado un compañero, que se cayó el sistema, los mexicanos hemos ido construyendo reglas de juego electoral, de anticorrupción, de competencia económica, de competencia educativa, fundados en la desconfianza. Ponemos una barrera tras otra, y cada vez que legislamos o modificamos una ley, tenemos la sensación esta de que es un barrote a la prisión de la libertad, de que es un barrote a la convivencia, de que la prisión es ese lugar de donde todos queremos salir. Y las reglas electorales son esta prisión en la que obligan a los ciudadanos a mentir, a corromperse, en la que nos alejan de la ciudadanía. Y no estoy disgregando del tema de la educación. La educación es este lugar para despertar y por lo menos en esta modificación a la ley de educación hemos fundado la confianza. Si no trae papeles, que venga. Si es una escuela pública lo que lo revalida, que venga. Si es en equivalencia parecida, que venga. Si es un inmigrante que no trae papeles, que venga, pero también, y quiero decirlo porque quienes querían restringir el tema solo a los inmigrantes, podemos pensar en los niños jornaleros inmigrantes que van con sus papás de Oaxaca a Guerrero, a Michoacán, a Jalisco, a Sinaloa. Ya termino, señor presidente. Con sus papás jornaleros y que no pueden inscribirse en el año escolar que les toca porque no tienen papeles. También es para ellos. Así que felicito esta iniciativa, felicito este proceso de dictamen y felicito especialmente a quienes han puesto la confianza como el valor fundamental de este dictamen. Ojalá borráramos las leyes fundadas en la desconfianza y volvamos a creer que en lugar de que solo cada 28 ciudadanos confíen, hagamos poco a poco una legislación de confianza en nuestro país. Entonces tendremos esperanza de crecer en la honestidad y fuera de la corrupción. Felicidades a la comisión, a los presidentes de las comisiones. Agradezco, presidente, su paciencia. Gracias, senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Seguimos en la discusión en lo general. Para hablar a favor del dictamen, el senador Benjamín Robles Montoya. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del municipio de Amozoc, Puebla, destacados con los mejores promedios escolares de educación básica desde preescolar hasta media superior, invitados por la senadora Patricia Leal Islas. Agradecemos su presencia en este Senado. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Quiero comenzar mi intervención compartiendo con todos ustedes la opinión que ayer, después de la reunión de Comisiones Unidas en que aprobamos el dictamen que hoy discutimos, me hizo llegar Jorge Lerma, un joven retornado que no ha podido revalidar sus estudios. Es un mensaje que, según me dice, hizo también llegar a la oficina del senador Romero Hicks. Y abro la cita.
No he podido darle seguimiento al tema, pero he estado leyendo los documentos que enviaron, en donde se incluyen las posturas y aportes para las modificaciones, para la revalidación de estudios, en específico a nivel superior, universitario. Nada más quería sugerir que se debió de haber incluido que todos los estudios de universidades públicas de Estados Unidos, la revalidación debería ser automática. En el peor de los casos, todos los estudios que son acreditados por una organización acreditadora, así lo dice, deberían de ser automáticamente revalidados, como es el ABET, Accreditation Board of Engineering and Technology, que es una organización sin fines de lucro que acredita programas de ingeniería de todas las universidades públicas de California y también la gran mayoría de las universidades de todo Estados Unidos. Cualquier universidad que sus programas son acreditados, la revalidación debiese de ser automática. Y cierro la cita. Y no pretendo, al presentar esta cita, no pretendo debatir sobre la viabilidad de lo que este joven nos dice. Pero sí quiero llamar la atención de que este proyecto, compañeras y compañeros, no deja satisfechos a quienes en principio son los destinatarios principales de esta reforma. Y es que, a pesar de que aquí se diga que esta reforma no es solo para migrantes retornados, al final nuestros propios discursos ponen en evidencia que esta reforma tiene como origen a ellos y su situación ante las políticas xenófobas de Trump. La principal preocupación de los migrantes retornados, tal y como pudimos constatarlo a lo largo del proceso de construcción de ese dictamen, son justamente los obstáculos burocráticos del trámite de revalidación de estudios. Y después, senador presidente, compañeras, compañeros, después de leer ese mensaje, me preguntaba yo si, a pesar de mi convicción de que esta reforma es en general una buena reforma, debimos ir más allá, porque lo que preocupa es que la Secretaría de Educación Pública preserve el complicado entramado burocrático en los trámites de revalidación y que el Acuerdo 286, a pesar de esta reforma, siga constituyendo un obstáculo para que puedan revalidar y continuar sus estudios en nuestro país. Pero reconozco, y lo subrayo, el trabajo que han realizado las comisiones dictaminadoras, como reconozco también que muchas de las inquietudes que un servidor planteó quedaron atendidas. Por eso, senador presidente, apoyamos este dictamen, pero quiero dejar abierto el espacio para la reflexión, para que no demos por concluida nuestra labor con esta aprobación y demos seguimiento a este tema, revisando también las modificaciones que habrán de hacerse al Acuerdo 286 y manteniéndonos permanentemente atentos a la forma en que se aplique. Que nos mantengamos alerta ante los obstáculos que pudiesen seguirse presentando en los trámites de revalidación y equivalencia. Felicito y lo subrayo de todo corazón a las comisiones por la apertura que mostraron en este proceso, al senador Romero Hicks, a la senadora Graciela Ortiz por su conducción y también a las y a los integrantes por su sensibilidad ante el tema que nos ocupa. Pero solo diría, para concluir, senador presidente, que otra vez debiésemos agradecerle a los migrantes, a nuestros paisanos que cruzaron la frontera, porque estamos aprovechando su situación ante la política de odio de Trump para que esta reforma incluya también otros aspectos, no solamente los que tienen que ver con migrantes, sino aspectos que aquí se han externado
y se ven bien en la reforma, también debieron ser incluidos, por eso lo vamos a aprobar, pero hay que darle otra vez gracias a los migrantes. Y solo una cosa más, si me lo permite, no tiene que ver nada con el tema, pero quiero mandar de parte de muchos amigos en Oaxaca nuestro pésame, porque un histórico dirigente de la COSEI falleció el día de ayer, Mariano Santana, expresidente municipal de Juchitán, exdiputado local, falleció y la izquierda de Oaxaca está de luto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Benjamín Robles Montoya. Tiene uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo. Seguimos en la discusión en lo general y la intervención de la senadora es a favor del dictamen. Con su venia, senador presidente. Primero quiero reconocer el trabajo de los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos por el dictamen presentado el día de hoy ante este Pleno. También reconocer a todos aquellos que acudieron a las audiencias públicas en donde organizaciones de la sociedad civil, especialistas, expertos y académicos nutrieron el documento que hoy se pone a consideración de este Pleno. Con todo esto, una vez más, como Poder Legislativo, damos muestra de sensibilidad ante una problemática que aqueja no solo a connacionales, sino también a la población migrante que por diferentes causas llega o cruza nuestro país, con la finalidad de buscar siempre mejores oportunidades. Recordar que la movilidad es un derecho humano. Dentro de la movilidad migrante, el retorno de connacionales ha cobrado importancia en los últimos años, dado que cifras señalan que de 2001 a 2008, 4.848.000 personas regresaron a México, mientras que para el periodo comprendido de 2010 a 2015, el número de mexicanos repatriados superó los 2.800.000 personas. Se estima que con el endurecimiento de la política migratoria anunciada por el presidente Donald Trump, esta cifra supere los 3 millones de connacionales que vuelven a sus comunidades de origen. Por lo que respecta a la movilidad de migrantes indocumentados, de acuerdo con cifras emitidas por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2015 se detuvieron a 198.141 personas indocumentadas, de las cuales 36.921 eran menores de 18 años y para 2016 la cifra llegó a 188.595 personas indocumentadas, de las cuales 34.056 eran niñas, niños o adolescentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el proceso de revalidación y equivalencia de estudios habrá de autorizarse si los planes y programas son equiparables en al menos el 75%, lo que muchas veces dificulta el procedimiento de revalidación. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública señala que de las personas migrantes en retorno con edad de ingresar al sistema educativo nacional, 60% retorno con educación básica completada y el 12.8% con la media superior finalizada o en proceso de terminarla. Otro dato importante es el que genera el INEGI al indicar que durante 2015, 548.583 niñas, niños y adolescentes volvieron de los Estados Unidos a México,
de los cuales 473,582, estamos hablando del 86%, nacieron en Estados Unidos, pero llevan viviendo al menos 5 años en nuestro país. Señala que de los deportados o repatriados en el último gobierno de Estados Unidos, el 23% fueron recientemente deportados o retornados y que 111,000 vivieron durante los últimos 5 años en Estados Unidos. El dictamen que se está presentando hoy de las Comisiones Unidas busca adecuar la Ley General de Educación a la realidad que vive nuestro país para poder atender por igual a connacionales o extranjeros que llegan a México por diversos motivos y la obligación del Estado a brindarles protección y asegurar el derecho humano a la educación que está establecido en el artículo 3 de nuestra Constitución. Con las adecuaciones que se están presentando el día de hoy, se busca eliminar el gasto que conlleva el apostille de documentos, la traducción obligada, el proceso de revalidación y equivalencia de los documentos escolares, así como eliminar el requisito de presentar un documento para tener acceso al derecho a la educación. Por eso me atrevo a hablar a favor de este dictamen, porque tenemos que facilitarles la vida a toda aquella población migrante, ya sea nacional o extranjera, que busca la protección del Estado mexicano. Enhorabuena por este dictamen y un especial reconocimiento al senador Juan Carlos Romero Hicks por estar siempre abierto a escuchar las opiniones de todos. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Peter para hablar a favor también. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, me siento muy contento de venir a la tribuna para apoyar con mi voto a favor este dictamen y quise tomar la palabra porque me parece que es importante retomar de dónde viene lo que estamos a punto de votar. Tuve el alto honor de estar con el senador Juan Carlos Romero Hicks, que en su carácter de guanajuatense y, digamos, integrante de una de las entidades federativas que mayor presencia migrante tienen en los Estados Unidos y como presidente de la Comisión de Educación, fuimos precisamente a Los Ángeles junto con el senador Benjamín Robles, oaxaqueño, y el senador Jesús Casillas por el estado de Jalisco. Como ustedes verán, los cuatro, yo como senador de Guerrero, representábamos en ese momento, al arranque del año, el 5 y el 6 de diciembre, distintas fuerzas políticas, distintas formas de entender la realidad y el debate cotidiano que tenemos y que hacemos aquí en el Senado de la República. Pero nos movió la necesidad de actuar frente a un cambio de paradigma que hoy por hoy pues sigue generando enormes preocupaciones, enorme incertidumbre, y que encontramos especialmente en el tema de los jóvenes, de los dreamers, de los estudiantes, que habíamos escuchado en su preocupación de que si fueran a regresar a su país de origen, en este caso a México, pues que no tendrían la manera de hacer válidos sus estudios. Olvidémonos de los estudios de universidad, sin los mínimos estudios de primaria, de secundaria, de preparatoria, porque por una lógica absurda burocrática, el sistema educativo mexicano no permitía asimilar o revalidar los estudios de esos jóvenes. De tal manera que en aquel diálogo que sostuvimos en diciembre, regresamos en mangas de camisa, tuvimos reunión con el secretario de Educación Pública, contamos con el apoyo decidido de parte del presidente del Senado, del senador Pablo Escudero, quien hizo una convocatoria que hoy pues nos ha permitido tener un desplazamiento muy proactivo en términos de cómo ha estado funcionando el Senado de la República. Se añadieron y se adhirieron esta dinámica a las comisiones y empezamos en la Operación Monarca pues a entender
que esas diferencias partidistas muchas veces nos limitan y nos nublan en la capacidad de hacer política legislativa y tener pues una altura de miras frente a los retos que una difícil condición como la que presenta la nueva administración en Estados Unidos nos ha abierto. Quise venir a la tribuna, compañeros y compañeras, para celebrar que este trabajo haya sido posible, agradecerle enormemente a todos los compañeros y compañeras que fundaron el proceso de la Operación Monarca, agradecer al presidente del Senado que ha acompañado con su esfuerzo y con su liderazgo esta posición, y también obviamente a todas las senadoras y senadoras que se han venido sumando a esta dinámica. Enhorabuena, presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, pero quiero dejar sembrado de qué se trata el reto que sigue, porque sin duda alguna el poder avanzar en este tema que tiene que ver con la parte educativa y la revalidación, pues es solamente una partecita del enorme problema y reto que tenemos enfrente. Si retomamos la posición que tomó el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, la semana pasada, cuando decía que con precisión de una operación militar instalaría 15,000 efectivos en la frontera para lograr deportaciones de alrededor de 8 millones de personas a territorio mexicano, pues obviamente lo que hoy estamos haciendo todavía es muy pequeño respecto a la dimensión que tenemos enfrente. El cambio de paradigma ha desnudado y se ha convertido en un espejo de lo que durante muchos años hemos dejado de hacer y que hoy tenemos necesariamente que resolver. Gente que ha tenido que emigrar de sus estados de origen por la falta de empleos, por la corrupción, por la impunidad, por la violencia y los desplazamientos que hay en lugares como el estado de Guerrero, donde tan solo el día de ayer que estuve en Tijuana, la mayor parte de la gente que me encontré es de Guerrero y es desplazada por la violencia y por el miedo, no a perder sus bienes, no a perder sus negocios, sino a perder la vida. Me decía hace poco, y con eso voy a terminar, compañeros y compañeras, en uno de los encuentros que tuvimos cuando se originó esta iniciativa preferente que estamos por votar, una compañera de Oaxaca, y me parece que siempre es importante recordar, porque esa anécdota a mí me ha dejado marcado en términos de lo que se trata el reto que se nos presenta como país. Decía esta paisana oaxaqueña en la ciudad de Los Ángeles: yo no le tengo miedo a nada, senador, porque con $100 pude pasar con 60 personas en un camión de polleros que nos dejó abandonados en el desierto. Y cuando nos dejó abandonados en el desierto estuve 4 días sin saber si me iba a morir por no tener agua que tomar. Y llegué a un país donde no conocía el idioma y logré salir adelante. Al único que le tengo miedo, senador, y hágaselo saber a todas y a todos los senadores con los que usted trabaja día con día, al único que le tengo miedo es a regresar al infierno, a regresar a un lugar en el cual no hay escuelas, en el cual no hay medicinas, o la hija de mi hermana se muere porque no hay antialacránico, donde el respeto a la vida se ha acabado porque los políticos han hecho de la normalidad del día con día. Ese, compañeros y compañeras, y con eso termino la reflexión, es el verdadero reto que tenemos. Qué bueno que estemos por votar esta iniciativa, que significa que la política pueda sacar adelante cosas. Pero hoy la nueva administración norteamericana nos pone enfrente un espejo que desnuda una realidad que tiene que cambiar de raíz y de tajo. Ese país que hemos dejado de tener para muchos millones de mexicanos y mexicanas que hoy están en Estados Unidos, que hoy tienen la hostilidad de Donald Trump enfrente y que tienen que volver a ver en México la posibilidad de salir adelante. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Armando Ríos Peter. Tiene el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, con su venia, compañero presidente.
compañeros senadores, compañeros